Buenas noches, amigas, amigos. Buenas noches. Hoy sí, de sábado 31 de enero. Ayer dije sábado 30 de enero. Era el viernes. Bueno, pecata minuta. ¿Quién sabe en qué estaría pensando que dije sábado en lugar de viernes? Ofrezco mis disculpas por ese errorcito realmente intrascendente, pero error al final de cuentas, al fin y al cabo. Amigas, amigos, bueno, nos da pena al Inge y a mí, pero en este nuevo videoblog nos vemos constreñidos, forzados a platicarles de algo que prácticamente habíamos dicho que lo íbamos a dejar por la paz, que pues cada quien siguiera creyendo lo que le pareciera bien y así habíamos quedado, pero híjole, estos espíritus inquisitivos del ingeniero Saúl Conchas y de un servidor Anastasio Conchas, seguimos curioseando el libro de revelaciones de los libros sagrados y no tuvimos menos que relacionarlos con un tema que ya tratamos hace muchos videoblogs, que es las preguntas existenciales. ¿Recuerdan? Que eran tres. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? Fíjense, esas eran. Y recuerden que acrisolándonos propuso una y se hicieron cuatro. Entonces, es quiénes somos, de dónde venimos, y la de acrisolándonos, ¿a qué venimos? Y la cuarta que ya estaba es hacia dónde vamos. Entonces, ahí están las preguntas existenciales y siempre dijimos que concluimos que pues no tenían respuesta, no hasta la fecha y no parecía que, que pudieran tener una respuesta. Pues saben que en este libro el doctor Frederick L. Bennon, no es Lennon, es Bennon, es que ya lo vimos bien por acá en algún pasaje del libro. Recuerden que les leímos ayer un pequeño preámbulo, una parte del preámbulo, breve historia de 1.000 millones de años terrestres, donde están observando desde arriba unos científicos, según el libro, venidos de otros planetas, probablemente de otras galaxias, y estaban tratando, ya habían generado vida en la Tierra y hablamos que especies vegetales y animales, pero donde estaba el atorón es en la generación de inteligencia, muy lento, están viendo ellos que muy lentos y que se necesitan, que van a dejar 30 millones, 30 millones más de años a ver qué tanto se logra desarrollar la inteligencia aquí en la Tierra. Esos seres, pues, como dicen aquí, cuando aparecían era mucho estruendo, mucho fuego. Entonces, mmm, igual que a Moisés, cuando tuve a la montaña y que nadie más subiera porque podía morir, y también mucho estruendo, porque también la Biblia es un libro sagrado y contiene muchos pasajes que analizándolos con cuidado también aportan sobre el origen de la humanidad o de las humanidades, porque al parecer pues ha habido otras muchas humanidades, incluso hay libros cristianos, algunas Biblias, pues que dice que empiezan el Génesis también diciendo que la tierra estaba desordenada y vacía como resultado de un juicio divino anterior. O sea, cuando aquellas humanidades llegaron a un punto donde ya no era posible seguir adelante, pues fueron desaparecidas. Parece que ha habido varias, muchas. ¿Quién sabe? Se habla de la eternidad, tanto hacia el pasado como hacia el futuro. En fin, y aquí el autor pues dice que los celestes les dice más que los dioses, pues decidieron dejar un tiempo más, 30 años para ver cuánto avanzaba,
porque encontraron que el desarrollo, la capacidad craneal en esos tiempos estaba en 400 centímetros cúbicos, cuando se requieren 1750, suficientes para una evolución normal del individuo. Y para lograr ese avance de 400 a 1750, pues se necesitaban millones de años. Y cuando vieron que no, transcurrido ese tiempo, que no se había logrado esa evolución, entonces decidieron intervenir directamente y bajaron a la tierra y se cruzaron sexualmente con seres humanos, y ahí empieza la historia de Gilgamesh. Pero la leyenda de Gilgamesh la vamos a dejar para después, para a partir de mañana, si todo viene como lo planeamos. Entonces, y ahí empieza, porque Gilgamesh es 3 partes de Dios y una parte de humano. Entonces fue cuando un celeste, pero hembra, se cruzó con un humano y dieron lugar al nacimiento de Gilgamesh. Total, que parece ser que, dice aquí, ya después descendieron y con muchas precauciones, porque todavía la Tierra tenía muchos percances geológicos. Y dice, pero aún así, millones de años después ya surgieron las primeras razas protohumanas que hoy llamamos parantrópicos robustos, australopithecus africanos y Homo erectus heidelbergensis. Recuerden que se ha venido en biología, en las escuelas se manejan esos nombres, ¿verdad? El Homo erectus hasta llegar al Homo sapiens, que es a donde estamos actualmente. En fin, dice, estos nacieron hace 600,000 años, apenas sabían hablar y ni siquiera soñaban en cuidar animales domésticos o en practicar la agricultura para asegurar su supervivencia. Los de arriba, los celestes, los dioses tuvieron que ir enseñándoselo todo, y a partir de ahí comienza esta historia. En fin, entonces dice el autor, el doctor Bennon, dice, les voy a leer este pequeño párrafo de la introducción. Quizás el lector se asombre de que este autor otorgue un margen de credibilidad al futuro, cuando el presente es un mar de confusiones y contradicciones, cuando somos testigos casi mudos de constantes genocidios, cuando la estirpe humana parece haber caído en la negrura del más profundo caos, y cuando en definitiva se ha perdido el respeto al compañero de viaje y el afecto hacia quienes pueden servirnos de guías. Esto fue escrito en el siglo próximo pasado y tiene una vigencia actual. Y entonces dice, sé, como casi todo el mundo, que cuando se escribió la epopeya de Gilgamesh, que va a ser nuestro primer libro sagrado a analizar, o cuando se redactó el libro de los muertos, o cuando se trasladó a los papiros la Biblia, habían pasado centenares o miles de años desde que ocurrieran los hechos que se van a narrar a continuación. Aunque tales leyendas no hacían más que contar hechos reales, tal vez muy antiguos, pero reales. Y miren, termino por el día de hoy. Iniciamos con lo de las preguntas existenciales. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A qué venimos? ¿Hacia dónde vamos? Entonces, aquí les va otro pequeño párrafo de la introducción del doctor Bennon. Dice, porque de aquí podemos sacar algo, aunque sea legendario o como quiera que sea, pero algo de respuestas a las 4 preguntas existenciales. Pero son 6 temas, pero 6 libros, pero nomás voy a leerles hasta aquí de la introducción.
Quien pierde su identidad, pierde su origen. Quien pierde en su origen, pierde por necesidad su propia identidad. Entonces, por eso el Inge y yo decidimos seguir adelante, porque ¿qué perdemos con buscar algo de nuestro origen para ver cuál es nuestra identidad? ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos en nuestro origen? ¿A qué venimos y hacia dónde vamos? Son las 4 preguntas. Y dice, hay pues que volver a los remotos principios. En ellos está también el final que nos puede aguardar, pero para llegar hasta allí solo nos queda un camino: las leyendas antiguas, las obras clásicas, las mitologías, porque leyendas, tradiciones y mitologías no son sino mensajes más o menos deteriorados por el tiempo de quienes supieron en todo momento las causas de nuestro nacimiento y de nuestra evolución. Amigas, amigos, entonces nada más me resta decirles los libros: la epopeya de Gilgamesh; el segundo, el libro de los muertos; tercero, el Bhagavad Gita; cuarto, el Ramayana; quinto, de la Biblia, el Apocalipsis de San Juan. Fíjense cómo son de distintas civilizaciones. Luego los Vedas. Y finalmente, bueno, los libros apócrifos y otro que se llama el Kalevala. En realidad son 8, pero a ver esto de los libros apócrifos, que también se mencionan algunos que fueron eliminados de la Biblia en uno de los concilios. En fin, al final son 8, aunque efectivamente son 6, pero luego ya los iremos viendo uno por uno por vez, a ver qué tal nos va, a ver qué hacemos con nuestras preguntas existenciales a partir de nuestro análisis, aunque sea somero, de nuestro libro tuyo y mío, amiga, amigo, Revelaciones de los Libros Sagrados. En fin, iniciamos este nuevo ciclo. Muchas gracias por su atención. Dios mediante, mañana o en la siguiente ocasión nos veremos de nuevo. Hasta la próxima, pues, amigas, amigos.